Gracias. A ver, ya empecé a grabar. Vamos a checar aquí esto. Muy rápido. ¿Qué había que hacer aquí? Todavía muchos no la hacen. No me quería regresar a ver qué había que hacer. A ver, yo aquí la reacción ya está completa. Ahí estamos, porque si no, no vamos a poder avanzar aquí con esto. A ver, la primera, nada más muy rápido. Tenemos nosotros dos reactivos. Tenemos este que al parecer pues, es un hidrocarburo, tiene muchos carbonos, enlaces sencillos, aquí tiene uno doble. Todavía no hemos visto cómo nombrarlo. Y tenemos aquí un bromo bimolecular. Y ya acá en el producto tenemos que cada uno de esos bromos se adicionó, rompió el doble enlace y se quedó pegado a esos carbonos que estaban formando el doble enlace. ¿Qué era lo que les pedía que hicieran? Pues nada más que la completaran poniéndole una flecha de que este bromo atacaba aquí al doble enlace. ¿Qué tipo de reacción es esta? Si hay la incorporación de un bromo en cada uno de esos carbonos. Por adición, ¿no? Es una reacción por adición. ¿De adición? Tenemos dos moléculas para formar una molécula. Vemos que si contamos aquí los átomos, son los mismos átomos en los productos que en los reactivos. El único que hizo el bromo fue añadirse. Es una adición. Y ya, nada más con que le pusieran. De hecho, lo podían contestar con texto en línea. Ponen, las reacciones se clasifican de las siguientes maneras. Inciso A es una reacción de adición. Inciso B es una reacción, pues no sé, ya lo van poniendo ustedes. Y ya, eso era la tarea. Estas eran muy, muy sencillas, o estas son las más sencillas, ¿eh? Vamos a partir de lo más básico. Dime. Bueno, si ya no se las pusiste, está bien, porque a lo mejor no fui tan claro, pero si no se las pusieron, ya sí déjalo, nada más con que identifiques la reacción. Gracias. Bueno, miren, voy a esperar a que caduquen las tareas y ya cuando esté completo nos vamos a regresar para irlas revisando. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Para checarlas, Sí, profe, de para checar acuerdo. dudas, porque si no, yo como que a mí se me ocurre que no tienen dudas y que las están haciendo todas muy bien, pero pues vemos por aquí que puede haber algún problema. Estábamos viendo la clase anterior, bueno, comenzamos a ver ácidos y bases, ¿no? Vimos la primera definición, que era la de Arrhenius, y después comenzamos a ver ácido y base de Bronsted y Lowry, en donde ya no, o más bien ya incorporan la parte de los protones. Y entonces estábamos viendo con Bronsted y Lowry que había ciertos que dependiendo del carácter ácido o básico de los reactivos y de los productos, la reacción podía avanzar o no hacia cierto lado de la reacción. Y eso fue lo que yo les encargué de tarea, ¿no? Venían por ahí algunas reacciones, el problema era que pues sí venían condensadas. Ustedes tenían que decir el producto porque eran reacciones muy sencillas, en donde nada más iba a haber transferencia de protones. La cosa aquí era identificar cuál es la base o cuál es el aceptor de los protones y cuál es el ácido. Establecer checando la tablita esta que viene aquí. Vamos a avanzar un poquito más con estas definiciones de ácidos y bases. Si todavía hay alguien que no completa la tarea, a lo mejor el día de mañana nos ponemos a revisar las reacciones, a ver qué daban y a ver cómo les quedaron a ustedes. ¿Está bien? Sí, profe. Pues quién sabe, bueno. Entonces, vamos a avanzar. La última definición que vamos a ver para ácidos y bases es una que va a ser de mucha utilidad para este curso. Y esta definición también fue establecida por Lewis. Lewis ya había estado haciendo modelos para proponer cómo se formaba el enlace covalente. El modelo de enlace covalente, de hecho, pues, fue propuesto por Lewis. Y decían que este enlace se formaba cuando se comparten uno o más pares de electrones. Pero él decidió ampliar su teoría para incluir las reacciones ácido y base. ¿Y cómo definía entonces él que era un ácido? Para Lewis, un ácido va a ser cualquier molécula o cualquier ion que pueda formar un nuevo enlace covalente aceptando un par de electrones. Es decir, esa molécula puede formar un nuevo enlace, pero no va a usar sus propios electrones,
va a usar los electrones de una molécula que tenga esos electrones en exceso. ¿Qué molécula va a ser esa? Pues va a ser una base. Y entonces esa base, por el contrario, va a ser cualquier molécula que pueda formar un nuevo enlace, donando a su vez ese par de electrones. Y tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Una molécula que al parecer no tiene electrones libres, pero puede aceptarlos. Y esta le vamos a conocer como ácido de Lewis. Y otra molécula que tiene un par de electrones que no los está utilizando. Y si tiene ese par de electrones libres, se los puede compartir a ese ácido de Lewis para formar un nuevo enlace covalente. Y de esta manera entonces también tenemos dos definiciones. A la molécula que puede aceptar esos electrones para formar un nuevo enlace, le vamos a conocer como electrófilo. Y a la molécula que puede donar ese par de electrones, le vamos a conocer como nucleófilo. Estos dos hay que aprendérselos, hay que recordarlos porque después vamos a ver reacciones de adición electrofílica y de adiciones nucleofílicas. Y si no recordamos este concepto bien sencillo, vamos a tener problemas. Entonces, un ácido de Lewis, aquel que puede aceptar un par de electrones para formar un nuevo enlace, y la base, la que puede donar esos electrones para formar el nuevo enlace. ¿Alguna duda o está muy sencilla la definición? No, sí se entiende bien. Todo bien. Todo bien hasta ahorita. Hasta ahorita, profe. Tenemos aquí un par de ejemplos. Tenemos un hidrocarburo en la parte superior. ¿Y qué es lo que podemos observar característico de este hidrocarburo? Bueno, pues ¿por qué decimos que es un hidrocarburo? Tiene 1, 2, tiene 3 carbonos. Los de los extremos están completamente llenos de hidrógeno, pero el del centro tiene un hidrógeno y no tiene un enlace. Al parecer se fue ese hidrógeno, y cuando se fue este hidrógeno que estaba aquí en el centro, se fue llevándose el electrón del carbono y su propio electrón. Y esta molécula ahora, que al parecer al adquirir esa carga positiva producto de que el hidrógeno le quitó el electrón, pues queda como una molécula, podríamos decir, ávida de obtener el nuevo electrón para reemplazar esa carga. Y esta molécula, ahora al estar, pues, digamos, en una capacidad para aceptar electrones, se le conoce ya como ácido de Lewis o como un electrófilo. Y tenemos aquí una molécula de agua, la cual, como podemos ver en estos puntos rojos, tiene un par de electrones que no están enlazados, y ese par de electrones pueden venir a completar esa carga que tiene el carbono. ¿Qué es lo que va a pasar? El agua va a ceder esos electrones, se va a formar un nuevo enlace, y en este caso se va a formar un ion. Vemos que esta es una molécula bastante intermedia, ¿no? Porque esa carga positiva, como ahora esta base está cediendo ese electrón para formar ese nuevo enlace, el oxígeno está adquiriendo esa carga positiva y se va a formar un ion oxonio a partir de la reacción de un hidrocarburo el cual perdió un electrón con una base, que en este caso es el agua, que puede donar ese electrón para formar un nuevo enlace. ¿Por qué decimos aquí que esta parte de la molécula del ion oxonio queda cargada positivamente? Pues porque aquí el agua estaba en completa estabilidad, completó su octeto. Recordemos que tiene dos niveles de energía vacíos, el hidrógeno los está completando y tiene dos niveles que ya estaban llenos, este nivel que está aquí y este otro de acá. Como en este caso está formando un enlace y para formar ese enlace le tiene que ceder un electrón al carbono, al ceder ese electrón, ahora esta molécula de agua adquiere esa carga positiva. Después de esta activación, podemos ver que la reacción puede seguir, pero ahorita para el ejemplo nos vamos a quedar entonces nada más con esta idea. Nosotros podemos convertir a los hidrocarburos en moléculas electrófilas. ¿Cómo lo podemos hacer? Quitándoles un hidrógeno, y cuando se vaya ese hidrógeno, que se lleve el electrón. ¿Qué va a hacer después ese hidrógeno con ese electrón? Pues quién sabe, eso no importa en este momento. Pero entonces vamos a quedar bien con este concepto. Cualquier hidrocarburo se puede convertir en un electrófilo al quitarle un protón, un electrón, perdón, un hidrógeno. Y cuando ese hidrógeno se vaya, que se lleve ese electrón que no está enlazado. Y después de eso, ya podemos hacer reaccionar esa molécula casi con cualquier cosa. También tenemos este otro ejemplo. Tenemos al mismo hidrocarburo que también está activado aquí, ya se fue ese hidrógeno y se llevó el electrón, y va a reaccionar con una base de Lewis que en este caso es un ion cloruro.
El ion cloruro, también por cualquier cosa, vamos a pensar que anteriormente pudo haber estado enlazado con un hidrógeno, y aquí ocurrió lo contrario. Cuando el hidrógeno se desprendió del cloro, se fue y dejó su electrón, no se lo llevó como en el caso de cuando se fue y dejó al hidrocarburo. Al irse ese hidrógeno, deja ese ion cloruro libre con una carga negativa, y este puede enlazarse para una reacción ácido y base de Lewis y formar este halogenuro de alquilo. De esta manera podemos activar y hacer reaccionar un montón de hidrocarburos, y estos conceptos de ácido y base pueden aplicarse ahora para moléculas las cuales no podríamos nosotros predecir mediante las definiciones de Brøsted y de Lowry, mucho menos con la de Arrhenius, que podían comportarse como ácidos y bases. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No está tan claro? ¿Podría repetir la última parte, por favor? ¿Qué cosa? ¿Podría repetir la última parte? ¿Cuál parte o desde dónde? Más bien. No sé desde dónde no entendiste. Bueno, el último ejemplo es igual que el anterior. En este caso, tenemos al hidrocarburo, está activado, y tenemos, pues aquí, extender mucho nuestra definición de ácido y base, era lo que yo les mencionaba. Con las otras moléculas anteriores, lo que nosotros veíamos, de hecho con el ejemplo de Brøsted y de Lowry que se quedó de tarea, tenemos a moléculas inorgánicas que fácilmente podemos catalogar como un ácido o como una base, porque lo que vemos es que pueden ceder protones, pero en este caso lo que está viendo es movimiento de electrones. Los protones en este caso no están siendo importantes para Lewis. ¿Qué es lo que pasa con ese electrón? Al menos con el que tenemos aquí en el ejemplo. Tenemos a dos moléculas que previamente han sido tratadas para ser activadas y utilizarse en el ejemplo. ¿Qué es lo que le pasó al hidrocarburo? Perdió un hidrógeno, y cuando perdió ese hidrógeno, el hidrógeno se fue y se llevó su electrón y el electrón del carbono. Se rompió ese enlace y el hidrógeno salió con una ganancia, ¿no? Se llevó un electrón. Es decir, el hidrógeno cuando salió del hidrocarburo quedó con una carga parcial negativa y dejó al hidrocarburo con una carga positiva. Al estar ya con esta carga positiva, es decir, le falta un electrón, adquiere un carácter de ácido. Se convierte en un ácido de Lewis porque por definición es una molécula que puede aceptar electrones de otro átomo para formar un nuevo enlace. ¿Y qué tenemos con el cloro? El cloro, al contrario, a lo mejor yo les decía en un ejemplo que no puede ser real quizás, o sí, puede estar unido también a un hidrógeno, y que cuando se escinde esa molécula de ácido clorhídrico, se rompe el enlace entre el cloro y el hidrógeno, pero en este caso el hidrógeno salga y deje el electrón. Al dejar ese electrón libre para que el cloro lo use, queda el cloro con carga negativa y ahora se convierte en una base de Lewis o en una molécula nucleófila. Y esa molécula nucleófila va a buscar asociarse con otra molécula a la cual le pueda compartir ese electrón que salió ganando producto de la reacción con el hidrógeno. Al compartir ese nuevo electrón, el cloro con el carbono pueden formar un nuevo enlace y por lo tanto es una reacción de ácido y base, pero en esta ocasión de Lewis. Más o menos, o todavía no queda tan claro. Sí, ya. Profe, solo Dime. tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué la flechita del cloro ataca del lado contrario de la carga positiva del carbono y no No, por eso abajo? es porque copié la flecha de arriba. En realidad, eso nada más es para indicar que ataca al carbono. Pero también se lo pueden indicar por abajo. Sí, Ya. lo que pasa es que Ok. aquí pues, yo no tengo tanta libertad como tú en tu libreta, y aquí me toca andar haciendo malabares con las figuras. No, Ok. eso fue por comodidad mía, pero en realidad ataca al carbono. El carbono es el que tiene la carga, y si recordamos, las cargas eléctricas son nubes de densidad electrónica. O sea, la carga no está puesta aquí abajo, aunque el símbolo de más esté aquí. La carga está dispersa en todo el carbono. Entonces, por ejemplo, aquí todavía no vamos a tener que expresar como de que si ataca por atrás o por enfrente o así.
En este punto todavía no, nada más estamos viendo conceptos. No hemos Así visto es. ninguna reacción todavía tan específica. Ya cuando veamos reacciones específicas, sí tenemos que ser claros si ataca al enlace o si ataca al átomo. Eso es lo que sí es clave aquí. Porque si ataca al enlace, pues en realidad lo que está provocando es un rompimiento o una adición. Y si ataca al átomo, normalmente es una adición nada más. Eso es lo que vamos a cuidar, pero un poco más adelante. Ahorita estamos con cosas básicas todavía. ¿Dudas con ácidos y bases? ¿Algún comentario? No, profe. Miren, este No. tema normalmente Oye, no. es el último antes de comenzar a hacer ya una evaluación. La primera unidad abarca reactividad nada más. Tendríamos que haber visto tipos de reacciones, conceptos muy básicos de química inorgánica y tipos de ácidos y bases, que es lo que ya vimos ahorita. De ácidos y bases de Lewis, les voy a dejar por ahí una tarea, pero va a estar muy sencilla. Y normalmente el tema que sigue lo deberíamos de ir viendo paso a paso con las siguientes unidades. Pero yo he notado en los otros semestres que he dado clases que ver este tema antes nos va a facilitar mucho las cosas. Nos va a facilitar mucho ya comenzar a ver hidrocarburos, pero muchísimo, ¿eh? Y entonces vamos a incorporar en esta unidad un tema que va a ser clave para lo que resta. Vamos a comenzar a ver nomenclatura para ya comenzar a darles nombre a esas moléculas. Una vez que ya nosotros podemos identificar algo por su nombre, se va a hacer mucho más fácil estudiarlo, van a ver. Y entonces vamos a incorporar en esta unidad un tema especial que de hecho no viene en el programa, que va a ser nomenclatura, y vamos a dar un repaso muy general para que ustedes aprendan a nombrar correctamente un hidrocarburo. Antes de empezar, ¿cuál será la intención de poder nombrar a los hidrocarburos de una manera sistematizada? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué será importante que todos nos pongamos de acuerdo para llamarlos con el mismo nombre? Para que sea un lenguaje universal en diferentes países. Bueno, para que el lenguaje sea universal, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Para que si tú estás estudiando un compuesto aquí en México, sea el mismo compuesto que están estudiando en Alemania. Y entonces, nombrar a las cosas de la manera más correcta posible se volvió una convención. Y entonces hay una organización que se llama IUPAC, que es International Union of Pure and Applied Chemistry, que trata de decirnos algunas reglas de cómo nombrarlas. Hay que tener aquí algo claro y mucho criterio. No es la única nomenclatura que existe. Y la nomenclatura química normalmente es muy versátil. ¿Qué debemos de cuidar? Que no haya ambigüedad en el nombre. Que cuando yo nombro un compuesto no pueda haber malos entendidos y que a la persona a la cual le estoy tratando de explicar cómo nombré yo ese compuesto entienda y no quede en dudas que ese es el compuesto al que me estoy refiriendo. Pasa lo mismo con los nombres de todos, ¿no? Un nombre que es ambiguo va a ser confuso y la confusión nos puede traer errores. Ahorita pues estamos en un curso, o sea, no tendría mayor problema, pero ya cuando ustedes estén trabajando puede haber muchos problemas si no identificamos las cosas de la manera más correcta. Y pasaba lo mismo en química inorgánica, ¿no? Cuando uno ve óxidos o cuando uno ve ácidos muy comunes, puede haber confusión respecto al nombre, respecto a qué estado de oxidación estamos trabajando. Y aquí en este caso también puede haber mucha confusión, sobre todo con respecto de la naturaleza de los enlaces que vamos a estar usando. Y entonces vamos a establecer algunas reglas muy generales, pero teniendo criterio, sabiendo que no es la única manera de nombrarlos. Para mí es la manera más sencilla, pero no es la única. Hay otras maneras de nombrar compuestos que también es aceptada. ¿Cómo va la parte de la IUPAC? La IUPAC nos dice que cualquier compuesto de átomos de carbono va a constar de 3 partes. Obviamente el nombre, ¿no? Va a tener una parte que se conoce como prefijo, y este prefijo nos va a indicar el número de átomos de carbono que se encuentran enlazados en una sola molécula. Y para nombrar estos prefijos utilizamos prefijos griegos. Y aquí tengo una pequeña tablita donde nos dicen esto. Cuando hay un átomo de carbono nada más, el prefijo va a ser met. Cuando son 2, va a ser et. Prop para 3, but para 4, pent para 5, ex para 6, ep para 7, oct para 8, non para 9 y dec para 10. Hay muchos más. Después ya ahí son combinaciones de nombres.
pero los que vamos a estar viendo en esta clase, con estos 10 nos sirven por el momento. ¿Cómo le hago para relacionarlos fácil? Pues va a ser pura práctica. Después del 5 ya suenan muy conocidos, ¿no? Porque ya nos relacionamos con figuras geométricas de pentágono, de hexágono, de heptágono, dependiendo de los lados que tengan, ¿no? Y en este caso es lo mismo. Para los primeros suele haber mucha confusión, sobre todo entre el 3 y el 4. Hay que grabárnoslo. Prop para 3 y boot para 4. ¿Alguna duda con estos? No. No, profe. No, profe. Estos están tan fáciles que hasta se aburren, ¿qué dicen? Muchos de ustedes yo creo que ya inclusive han visto esto, ¿no? Así que entonces con estos, pues de todos modos ustedes van a tener por ahí la tabla para que la anoten y para que después no tengamos tanto problema. ¿Cuál es la segunda parte del nombre? En la segunda parte va a ser un infijo y esta nos va a indicar qué tipo de enlaces hay entre cada átomo de carbono. Ojo, nada más involucra enlaces entre carbono y carbono, no con otras moléculas. Si hay un doble o un triple enlace con un nitrógeno, no tiene nada que ver con el infijo. El infijo va a relacionar nada más enlace carbono-carbono. Y tenemos 3 tipos, por la naturaleza que tiene el carbono. Cuando hay enlaces simples únicamente, es decir, una sola línea, el infijo va a ser AN. Cuando hay enlaces dobles, uno o más, el infijo va a ser EN. Y cuando hay enlaces triples, el infijo va a ser IN. Y entonces, pues con esto ya casi estamos listos para construir el nombre. ¿Cuál va a ser la tercera parte? Va a ser un sufijo. Y este nos va a indicar el tipo de compuesto al cual pertenece la molécula que estamos tratando de nombrar. Partimos entonces de que van a ser esqueletos que contienen en su mayoría carbonos. Que los carbonos pueden tener enlaces sencillos, dobles o triples. Pero en esta molécula puede haber sustituyentes, es decir, puede haber otro tipo de átomos, además de carbonos e hidrógenos, ¿no? Que son los más comunes. Cuando nada más la molécula tiene carbonos e hidrógenos, el sufijo va a ser simplemente una O. Cuando vamos a tener grupos funcionales ya, como en el caso de los alcoholes, el sufijo va a ser ol. Para los aldehídos va a ser al, para las cetonas va a ser ona, y para los ácidos carboxílicos se le tiene que poner la denominación primero de ácido y después el sufijo va a ser oico. ¿Por qué nada más pongo ahorita estos? Porque son los más comunes. Hay muchos también derivados de halógenos, pero esos van a tener otra manera de nombrarse. Y para la nomenclatura de la IUPAC, estos son los más comunes que nos podemos encontrar. ¿Alguna duda? Todo muy sencillo. Sí, sencillo. Esto está facilísimo, ¿no? ¿Cómo se llamaría entonces cuando tengo un solo carbono y nada más tengo hidrógenos rodeando ese carbono? El primero, pues tendría que ser met. Si nada más son enlaces simples, tiene que ser an. Y tiene que ser una O. Entonces el primero sería metano. Metano. ¿Qué pasaría si tengo un enlace doble? Para tener un enlace doble no puedo tener un solo carbono. Para enlaces dobles y triples no se puede con carbono e hidrógeno. Tengo que tener al menos 2 carbonos para que en enlace doble sea carbono-carbono. Y entonces, enlaces dobles o triples para uno solo no existen, pero para los otros sí existen. Cuando tienen un enlace simple va a ser etano. Cuando tengan enlace doble va a ser eteno y cuando tengan enlace triple va a ser etino. Y así podemos ir construyendo un montón de nombres. Pero para que esto quede un poquito más claro, tengo aquí un ejemplo muy sencillo para ir poniéndoles nombres. Tengo aquí un esqueleto de carbonos. Vamos a comenzar entonces, siempre que nosotros queramos nombrar algo, identificando las partes de la molécula. Y en este caso tengo yo aquí un carbono, tengo 2, 3 y tengo 4 carbonos. Si yo reviso detenidamente veo que solamente hay enlaces sencillos y que ese carbono está saturado con hidrógenos, aquí también solo hay hidrógenos, aquí también y aquí también. Y entonces yo puedo regresar a mi tabla. Tengo 4 carbonos, entonces el prefijo va a ser but.
tengo solamente enlaces simples, el infijo va a ser AN, y como todos son carbonos, es decir, no tengo ningún otro sustituyente, el infijo, el sufijo, perdón, va a ser O. Un hidrocarburo entonces de 4 carbonos que únicamente tiene hidrógenos se va a llamar butano. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un sustituyente adicional? ¿Cuál? Pues de los más sencillos que tengo acá, y el primero es un hidroxilo. Un hidroxilo para formar. En este caso, ¿cómo la puedo ir identificando? Pues yo tengo el mismo esqueleto de 4 carbonos, por lo tanto, ese prefijo va a seguir siendo but. Nada más tengo enlaces simples, enlazando carbono-carbono. Entonces el infijo va a ser AN, pero tengo este sustituyente, que es un hidroxilo, y por lo tanto, pues este es un alcohol, ¿no? Y para eso el sufijo era ol, entonces va a cambiar esa O ahora por una ol, y este se va a llamar butanol. ¿Por qué no es necesario para esta molécula todavía indicar cuál es la posición que ocupa ese sustituyente o el hidroxilo? Porque ya está el último. Porque está en el primer carbono. Cuando están los carbonos extremos, ese carbono pasa a ser automáticamente el carbono número 1. Por convención, cuando está en el primer sustituyente, no se le pone. ¿Cuándo sí se le pone? Cuando cambia de posición el hidroxilo, como tengo en el ejemplo de aquí abajo. Veo que ahora ese sustituyente ya no está en el primer carbono o en el carbono más extremo como en el caso anterior. Está en un carbono central. Y ahora entonces yo voy a tener que numerar la cadena para poder decir en qué lugar está el hidroxilo. ¿Cómo puedo empezar a numerar la cadena? Siempre voy a tomar en cuenta dejarle la posición más pequeña posible al sustituyente y a tratar de abarcar la cadena más larga de carbonos posibles. Como este es un ejemplo muy sencillo, es una cadena lineal. Si yo comenzara a numerar de izquierda a derecha, tendría aquí que este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3. Y por lo tanto, si numero desde acá sería 3-butanol. Pero si yo numero desde este extremo sería 1, 2, 2-butanol. ¿Cuál es el más correcto? 2 o 3-butanol. 2. 2. El más correcto tiene que ser 2, porque las reglas nos dicen que el nombre tiene que ser lo más simple posible. Y lo más simple posible involucra ponerle la numeración más pequeña. Y entonces este sigue siendo un hidrocarburo de 4 carbonos, solamente hay enlaces sencillos, por eso es AN. Tiene un hidroxilo, por eso es OL, y el hidroxilo está en la posición 2. Entonces el nombre sería 2-butanol. ¿Qué pasa si ahora yo muevo este hidroxilo a este otro carbono? ¿Por qué se vuelve a llamar 2-butanol? Porque se le tiene que dejar el al... nombre de izquierda a derecha más cerca, ¿no? Ajá. Porque ahora voy a cambiarle el origen de la numeración, ¿no? Voy a nombrar ahora de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda. Y entonces esta molécula con esta son exactamente la misma. Es una molécula equivalente. Si yo girara esta molécula, coincidiría exactamente con esta. Y entonces en este caso no hay ambigüedad. Pero, ¿qué pasa si tú ya estás trabajando y te dicen simplemente necesito que vayas y traigas butanol? Y llegas tú a checar la lista de reactivos y ves que hay butanol y ves que hay 2-butanol. En ese caso hay ambigüedad. Y entonces, ¿cuál tomas? Pues tomas el que tiene el hidroxilo en la posición 1. Entre este y este, sus propiedades físicas son muy parecidas, pero no son iguales. Y entonces son moléculas completamente diferentes y sería importante aprender exactamente cómo se llaman. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No. Hasta aquí todo bien sencillo, ¿no? Todo bien, profe. Bueno, ¿qué pasa con las otras moléculas? ¿Qué pasa con los otros sustituyentes? Bueno, para el caso del aldehído, ¿cómo es un aldehído? En este caso sigo teniendo mi esqueleto de 4 carbonos y entre cada carbono hay un enlace sencillo. 4 carbonos debe de ser but, enlaces sencillos debe de ser an. Pero tengo un aldehído. ¿Cómo sé que es un aldehído? Tiene este grupo que se llama carbonilo y está en un carbono terminal. Al estar en un carbono terminal, lo que le resta al carbono para saturarse es un hidrógeno.
Y entonces este carbonilo con este hidrógeno forman un aldehído. Un aldehído con una cadena de 4 carbonos, con todos los carbonos con enlaces sencillos, debe de llamarse butanal. ¿Por qué no puedo mover yo ese carbonilo de carbono? Lo puedo poner en este de aquí, pero si lo pongo en este de aquí, seguiría siendo butanal. En este caso, este es el único compuesto que se puede formar. ¿Qué pasa si yo muevo el carbonilo y se lo pongo a este carbono? En ese caso ya no tendría un aldehído. ¿Por qué? Porque no está en un carbono primario. El carbonilo está en un carbono secundario y por lo tanto se convierte en una acetona. Sigue siendo una cadena de 4 carbonos, todos son enlaces sencillos, por lo tanto debe de ser butanona. Cuando tengo yo un ácido carboxílico, voy a ver un caso muy similar al aldehído, nada más que en este caso no tengo un hidrógeno, sino un hidroxilo. Y en este caso debe de llevar la denominación ácido, pero en este caso va a ser butanoico. Si estuviera el carboxilo en el otro extremo de la cadena, seguiría siendo ácido butanoico. Y para el caso de la acetona, ¿por qué no se indica en este caso la posición del grupo ceto o del carbonilo? Porque ya se da por entendido que va a ser una acetona, ¿no, profe? Si yo indico que es 2-butanona, siempre va a ser 2-butanona, no importa que esté en este carbono o en este carbono, ¿no? Porque yo comenzaría a nombrar desde ese extremo para que quede el número más pequeño. Y entonces si yo nombro 3-butanona, en realidad estaría mal nombrado, porque la manera correcta sería ahora comenzar a numerar desde aquí para que este carbono no sea 3, sino carbono 2, y volvería a ser 2-butanona. ¿A qué vamos con esto? A que si el nombre ya no es ambiguo, ni siquiera necesito ponerle el número, siempre y cuando nosotros podamos identificar que butanona va a tener el grupo ceto en el carbono 2, y que ese carbono 2, pues puede ser este carbono o puede ser este otro. ¿Cómo ven? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Profe, ahí la acetona, el grupo funcional siempre tiene que estar entre 2 radicales, ¿no? O sea, no puede estar como a la orilla. Si está en la orilla es un aldehído. Para que sea acetona tiene que ser un carbono secundario. ¿Cuándo es un carbono primario? Cuando el carbono está unido a otro carbono. Carbono secundario cuando el carbono está unido a 2 carbonos. Terciario cuando está unido a 3 carbonos. Para que sea acetona tiene que ser forzosamente un carbono secundario. ¿Por qué no se puede unir a un terciario? Ya no aguanta los enlaces, porque el enlace carbonilo es doble enlace a oxígeno. Ya no cabe otro enlace aquí. Cetonas, carbono secundario. Aldehído, carbono primario, y ácido carboxílico, también carbono primario. ¿Dudas? No. No, profe, todo bien por ahorita. Cuando ahora tengo un doble enlace. Cuando aparecen ya dobles enlaces, las cosas ya dejan de estar tan amigables. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa con este? Tengo la misma molécula. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos le corresponde el prefijo but. Pero ahora noto que hay un doble enlace entre uno de los carbonos. Y como hay un doble enlace, ahora ya no va a ser an, va a ser en. Y en esta molécula tan sencilla veo que los únicos sustituyentes son hidrógenos y carbonos. Por lo tanto, la última parte sería O, y ya este sería buteno. ¿Qué pasa cuando yo muevo de lugar el doble enlace, como lo tengo en esta otra molécula? Sigue siendo la misma, pero el doble enlace ahora está entre estos 2 carbonos y antes estaba entre el carbono 1 y el 2. Ahora, como el doble enlace carbono-carbono aparece en una posición central de la molécula, alejado de los extremos, tengo que indicar la posición del doble enlace. Y en este caso, sigue siendo un hidrocarburo con 4 carbonos, con un doble enlace, con únicamente carbonos e hidrógenos, pero ahora se llama 2-buteno. Hasta aquí, dudas con respecto de la posición del doble enlace. ¿Por qué a este no le puse 1-buteno? Porque cuando está en el primero no se tiene que mencionar, ¿no, profe? Cuando está en el primero se obvia, ¿no?
que va a ser 1-buteno. Y entonces 1-buteno, pues ¿para qué le pongo el 1? Mejor nada más le pongo buteno. ¿Qué pasa ahora cuando añadimos un sustituyente? Que en este caso es un hidroxilo. Para el primer caso, tengo yo que este hidroxilo está en el carbono 1. En el carbono 1, donde también está el doble enlace carbono-carbono. Sigue siendo una molécula de 4 carbonos, por lo tanto sigue siendo but. Pero en este caso tiene ese hidroxilo en el carbono 1. Para los hidroxilos o para los alcoholes, la terminación era ol, y en este caso vemos que se llama butenol. Pero, ¿será necesario indicar la posición del doble enlace y la posición del hidroxilo, o nada más se puede llamar butenol? Butenol nada más porque ya se indica con el hidroxilo solo puede estar en el primer carbono. Tanto el hidroxilo como el doble enlace, si nada más digo butenol, entiendo que está en el carbono 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando muevo el hidroxilo de posición y ahora lo tengo en el carbono 2? ¿Cómo debería de llamarse? Porque butenol ya no se puede llamar, se me confundiría con el anterior. 2-butenol. Tendría que ponerle 2-butenol, indicando que ese 2 va a ser por la posición del hidroxilo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ahora aparece ese hidroxilo en este otro carbono? Ahora, ¿cómo se llama? ¿A qué le tengo que dar prioridad? Porque si comienzo a numerar yo de esta posición, el doble enlace me queda en la posición 1, pero el hidroxilo hasta la posición 3. Y si numero desde este lado de derecha a izquierda, el hidroxilo me queda en posición 2, pero el doble enlace hasta la posición 3. ¿Qué tiene prioridad? ¿El doble enlace o el hidroxilo? El hidroxilo. No, es más importante el doble enlace. Sí, el doble enlace. El doble enlace va a ser más importante que el hidroxilo, y entonces voy a tener en cuenta que para nombrar compuestos de carbono que tengan dobles o triples enlaces, el doble enlace debe de aparecer en la numeración más pequeña. No importa que los sustituyentes aumenten la numeración, y entonces en este caso veo que el hidroxilo está en el carbono 1, 2 y 3, y este sería 3-butenol. ¿Qué pasa con el que sigue? En este que sigue, veo que el hidroxilo se volvió a mover y ahora aparece hasta el carbono 4. Si yo conservo el privilegio que tiene el doble enlace de quedarse en la numeración más pequeña, este va a tener que ser 4-butenol. ¿Dudas con estos? ¿Sí queda claro por qué le damos prioridad al doble enlace o no? Sí, profe. Entonces esto hay que tratar de grabárnoslo un poquito, ¿eh? Porque, Profe, dime, y si hubiera que enumerar tanto el enlace como el hidroxilo, ¿cuál sería primero? Por ejemplo, si el doble enlace no estuviera en el primer carbono. dan esos, vamos a ver con los otros ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa con el otro? El otro, recordemos que el doble enlace estaba entre el carbono 2 y 3 para formar 2-buteno. ¿Qué pasa ahora si yo le agrego el hidroxilo, como lo había hecho en el caso anterior, en el carbono 1? ¿Cómo se va a llamar este? Bueno, aquí este nombre está mal, ¿no? Ahí se me quedó. ¿Cómo se va a llamar este? Tiene ese hidroxilo y tiene el doble enlace entre el carbono 2 y 3. Aquí es donde empezamos ya con cosas complicadas de nombrar. Se le ponía un 2, un guión y un 4, ¿no, profe? O algo así. Para este caso no podemos hacer eso, porque las numeraciones son de cosas diferentes. Se le pone coma cuando estamos numerando compuestos o sustituyentes de la misma naturaleza. Vamos a verlos también más adelante. Ahorita estamos con cosas más sencillas. Como el hidroxilo y el doble enlace son diferentes, no podemos agruparlos así. Y aquí vamos a tener dos maneras de nombrarlos, pero puede haber aquí ya un poco de confusión. ¿Por qué? Porque la primera va a involucrar modificar este nombre, indicando que el 2-butén va a formar parte de esa cadena de carbonos y que el doble enlace está en el carbono 2.
Pero después, para indicar la posición del alcohol, yo puedo agregar un 2 en mitad de la molécula y poner que este se llama 2-butén 2-ol, indicando nada más que ese 2 y que ese ol se refieren al hidroxilo, perdón, aquí sería 1, ¿no? Al hidroxilo que está en la posición 1. Y este puede ser un nombre también sistemático. ¿Por qué no sería 4? Sí. Sí puede ser 4, pero regresamos a lo mismo. Deben de ser los números más pequeños. Puedo numerar de aquí 1, 2, 3, 4. O puedo numerar de aquí 1, 2. Que le deberíamos de dar importancia. ¿Qué no dijo que le deberíamos de dar importancia o prioridad al doble enlace para que ese fuera el más pequeño? Pero el doble enlace sigue siendo 2. Numere del extremo que numere. El que cambia es el hidroxilo. ¿Sí, ok. Si yo numero desde acá, el doble enlace sigue estando en 2, porque este se convierte en 2. Y desde acá, pues este vas a ser 2. Esta manera a mí no me gusta mucho. De hecho, casi no lo usan los libros que están traducidos al español. Esta forma es un poco más británica. ¿De qué otra manera se puede nombrar? Quitándonos esa parte del alcohol y nombrando ese grupo sustituyente como lo que es, como un hidroxilo. ¿Y cómo se puede llamar este? Pues le podemos poner 1-hidroxi, 1-2-buteno. ¿Por qué hidroxi? Pues porque este es un hidroxilo. ¿Por qué el 1? Porque está en el carbono 1. ¿Por qué al otro ya lo trato nada más como un hidrocarburo? Pues porque yo saqué esta parte para nombrarla aparte. Y entonces 1-hidroxi-2-buteno me describen lo mismo que 2-butén, 1-ol. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Cuál es más fácil? O sea, profe, la segunda ya sería... A mí me gustó más la risa. ¿Les gusta más el 2-butén, 1-ol? Sí, es que sí, como que entiendo que estoy hablando de un alcohol. Pero, ¿podemos usar ambos? O sea, cualquiera, profe, o nos va a pedir uno en específico de esos dos? No, la que más les guste. ¿Cuál es aquí la trampa? La trampa es que yo uso más esta de aquí abajo. Pero si ustedes usan esta, también es correcta. ¿Por qué? ¿Por qué las dos son correctas? Porque ninguna deja espacio a ser ambigua. Cualquiera de las dos que tú veas es correcta porque tú puedes inmediatamente construir la molécula. Si tú no tuvieras la molécula y yo nada más te arrojo el nombre, tú inmediatamente con el conocimiento que vas a ir adquiriendo aquí, puedes construir esta molécula. Nada más esta. Ninguna, no puede haber confusión porque el nombre involucra todas las partes y te dice exactamente dónde están esas partes. Si tú utilizas otra nomenclatura, pero esa nomenclatura es confusa o se puede prestar a que tú coloques el hidroxilo en algún otro carbono que no sea este, esa nomenclatura no sirve. Pero estas dos que te relacionan exactamente las partes de carbono que están en la molécula, los enlaces o la naturaleza de los enlaces del carbono y también los sustituyentes y te dice dónde están los sustituyentes, es la más correcta. Las dos son correctas y no va a haber ningún problema que usen una o usen otra en la clase. ¿Cómo ven? ¿Comentarios? No, profe. Todo bien. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Yo esperaba que viéramos algunos más. El día de mañana vamos a continuar. ¿Qué les voy a encargar el día de hoy? Pónganse al corriente con las tareas que les faltan. No les voy a dejar tarea hoy para que terminen esas que les hace falta. El día de mañana vamos a continuar viendo algunos ejemplos de nomenclatura y les voy a dejar ahora sí tarea de nomenclatura. El día de mañana terminamos la unidad. Vayan pensando qué día de la semana que viene vamos a hacer el examen. Nunca, profe, nunca. El domingo. Tiene que ser en día y horario de clases. Ya que se acabe la cuarentena. Regresando a clases. Regresando los hacemos todos. Sí. No, lo mejor es hacerlo ahorita que el conocimiento está relativamente fresco. ¿Fresco? Relativamente fresco, por eso dije. Entonces, miren, les encargo, pónganse al corriente con las tareas. El día de mañana vamos a seguir viendo ejemplos de nomenclatura para que practiquen. Y ya el día de mañana les subo otra tarea para que hagan ejercicios de nomenclatura.
mañana concluimos la unidad 1. Vamos a ver qué día evaluamos, pero para eso nos ponemos ya de acuerdo mañana. El día de hoy vamos a cerrar ya la sesión aquí y ahorita en un ratito que tenga un poco de tiempo me voy a poner a subir los videos de las clases pasadas a YouTube y les dejo el link aquí en el grupo de Teams. Maestra, yo tengo una duda en cuanto al examen.